inclusive a nivel nacional, tenemos que se ubica dentro de las primeras 10 causas de incidencia por cáncer las leucemias, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas nosotros diariamente recibimos entre 3 a 4 leucemias nuevas. Realmente representa una de las neoplasias con mayor carga para nuestra institución inclusive. Muy bien, entonces cuando nosotros vamos a hablar de leucemias, vamos a hablar de las crónicas y de las agudas, ¿no? Las leucemias en general son neoplasias hematológicas que forman un grupo de enfermedades que provienen de la expansión clonal de células hematopoyéticas, ¿ya? Determinando el estado de diferenciación de la transformación celular del fenotipo, transformación celular, el fenotipo de la enfermedad. ¿Cómo es esto? ¿No? Va a haber una proliferación de las células hematopoyéticas, pero tenemos diferentes tipos de leucemias. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar qué leucemia es? ¿Qué fenotipo es? ¿Qué fenotipo tiene esa leucemia? Cuando hablamos de fenotipo, ¿qué característica, qué marcadores tiene? Va a depender en qué momento de la diferenciación de esa célula hematopoyética se dio la transformación maligna. Para eso tenemos que remontarnos a la hematopoiesis. Se me está escuchando, ¿no? ¿La verdad? Sí, doctora, Ya, sí se escucha. listo. Para eso tenemos que remontarnos a la hematopoiesis. Ay, no puedo bajar este cuadrito. Bueno, vamos a dejarlo por acá. ¿Por qué no se puede? Minimizar y no me sale minimizar. Bueno. Nos vamos a tener que remontar a la hematopoiesis, ¿no? Dentro de la hematopoiesis, esto es un concepto ya antiguo de la hematopoiesis, esto es un libro de hematología, pero que nos va a servir para darnos una idea de cómo más o menos es que se pueda dar la leucemia, ¿no? Nosotros tenemos la célula hematopoyética troncal, de la que va a devenir la célula progenitora multipotente. ¿Qué significa multipotente? Que nos va a dar dos progenitores tempranos con diferente potencial, el potencial mielocítico y el progenitor linfocítico común. De acá, de este progenitor mielocítico y el progenitor linfoide van a nacer una serie de unidades formadoras de colonias. Vamos a tener las unidades formadoras de colonias eritrocitarias, megacarioblásticas, las unidades formadoras de colonias de los monocitos, de los basófilos, eosinófilos, que ya en un estado más maduro van a dar como consecuencia al eritrocito, al megacariocito o a las plaquetas, los basófilos, los neutrófilos, todos los componentes hematológicos, ¿no? Y así también del progenitor linfoide común vamos a tener a los diferentes estadios de los linfocitos T, B y NK. ¿Ok? Que de su forma madura van a dar, pues, los linfocitos T, B o NK. ¿Ok? ¿Cómo es que de esta célula troncal finalmente tenemos todos esos hemocomponentes finales bonitos que nos van a servir para que nosotros podamos mantenernos con buena cantidad de plaquetas, no sangrar, tener una buena cantidad de hemoglobina, ¿no? ¿Cómo es que sucede esta maravilla y que día a día tengamos, pues, los hemocomponentes? Porque va a haber una serie de diferenciación. Esta célula madre progenitora va a dar esta diferenciación celular, ¿no? Y esto de acá va a ser catillado por una serie de enzimas, por ciertos factores medio ambientales a nivel de nuestro nicho medular, ¿no? Que va a requerir, por ejemplo, la eritropoyetina, va a requerir de diferentes factores derivados para que se pueda dar este proceso de diferenciación. Entonces, eh, esto es un poco más en simple sobre la patogenia de la leucemia. Nosotros tenemos la célula madre hematopoyética, del cual vamos a tener el progenitor mieloide común y el linfoide, ¿no? Y vamos a tener a las células bebés, que son los blastos, que pueden ser el eritroblasto, el megacardioblasto y el mieloblasto, ¿no? Son las células bebés. Doctora, pero ¿esto cómo se diferencia del anterior? Bueno, ¿dónde estaría esta célula bebé? Acá, en el eritroblasto, después de la unidad formadora de colonias, ¿no? Entonces, esta célula bebé se va a caracterizar por un tamaño más grande, se va a caracterizar por un crecimiento más rápido, ¿no? Hasta una célula ya madura que va a tener un crecimiento o una expectativa de vida, pues,
más tranquila, ya está diferenciado, va a cumplir su rol en el sistema inmune, mientras que el mieloblasto no tiene ese rol en el sistema inmune. El mieloblasto y el linfoblasto son pasos intermedios para la célula madura, ¿no? Entonces, justamente las leucemias pueden devenirse, ya sean agudas o crónicas, de cualquier fase de maduración. Tendremos las leucemias agudas, las que devengan de fases más tempranas o las células más bebés, por así decirlo, por eso la agresividad, porque tienen mucho metabolismo, proliferan rápido, ¿no? Son muy malas leucemias. En cambio, las fases crónicas como que pueden ser más indolentes, principalmente afectan los estadios madurativos ya más tardíos. Respecto a las leucemias crónicas, la BD de las leucemias crónicas son las leucemias mieloides crónicas, que principalmente va a afectar a una población entre 50 y 60 años, ¿no? Principalmente a varones, que se va a caracterizar por la traslocación del cromosoma 9 y 22, la famosa traslocación 9-22 que se van a dar en la porción eh, del brazo Q del cromosoma a nivel del exón 34 y el exón 11 a nivel del cromosoma 22, ¿no? Lo cual, esta traslocación que va a dar al cromosoma Filadelfia va a condicionar va a promover la producción de una nueva oncoproteína que es el BCR-ABL, que va a jugar un rol esencial en la patogénesis de esta leucemia mieloide crónica, ¿no? Esta translocación la vamos a observar en el contexto de leucemia mieloide crónica como patognomónica. Sin embargo, como nada en la medicina es patognomónico, pues va a haber un grupito de pacientes que no va a tener dicho cromosoma, ¿no? Que es muy infrecuente. Entonces tenemos al cromosoma 9, tenemos al cromosoma 22 y se va a dar el proceso de translocación, donde el ABL se va a unir al BCR en el ¿qué cromosoma? 22. Entonces, ¿dónde está el cromosoma Filadelfia finalmente? Vamos a tener un cromosoma 9 alterado, pero el BCR-ABL ¿dónde va a estar? En el cromosoma 22. Acordarse, puede ser pregunta de examen. ¿Por qué se va a caracterizar la leucemia mieloide crónica? En estadios tempranos puede ser asintomático. Tal vez en un control hematológico simple podamos encontrar esa proliferación, una fórmula mieloide en el hemograma donde haya pues metamielocitos, promielocitos, blastos. Vamos a encontrar toda una fórmula llenecita. Esa es la característica hematológica de la leucemia mieloide crónica. Cuando esto ya prolifera mucho, es una enfermedad que cada día está avanzando más porque nadie lo está detectando, pues vamos a tener ya la sintomatología. La sintomatología más importante, y acordarse de ello, es la esplenomegalia, el vaso grande, que puede ser palpable en los pacientes, principalmente en una fase crónica de mal pronóstico o antiguamente llamada fase acelerada o una crisis blástica, ¿no? La hepatoesplenomegalia va a ser una característica importante y el síndrome anémico progresivo. ¿Por qué? Porque va a haber anemia, va a haber trombocitosis, por- porque vamos a tener una proliferación. Es una proliferación, pero de la fase ya madurativa, de la fase ya en teoría diferenciada, pero a ver, esa proliferación va a ser tonta, que finalmente va a llevar a que la sangre se estanque, la sangre se trombose, ¿no? Y dar todas las complicaciones posteriores, ¿no? Entonces, en el hemograma que vamos a encontrar, ¿cómo vamos a nosotros darnos cuenta de una leucemia mieloide crónica? Porque va a haber leucocitosis con desviación izquierda y presencia, lo que ya les mencioné, la presencia de todas las formas madurativas, ¿no? La presencia de todas las formas madurativas. Puede haber metamielocitos, neutrófilos por montones, cifra de leucocitos mayor a 10.000. Entonces, cuando yo al menos veo un hemograma con todas las fórmulas llenada con elementos inmaduros como mielocitos, metamielocitos, promielocitos y blastos, ojo, eso es una leucemia probablemente porque hay una proliferación. Aguda o crónica, yo me ayudaré de los datos clínicos, el tiempo de la enfermedad para determinar si esta enfermedad ha sido crónica o es aguda. ¿Correcto? Obviamente, si hay sospecha de una leucemia, lo que vamos a hacer es un mielograma. ¿Qué es un mielograma? Un aspirado de médula ósea para ver cómo está la médula, ¿no? Cómo está la médula ósea, qué elementos han proliferado.
Entonces vamos a encontrar una médula ósea hiperplástica y granulocítica y megacariocita. O sea, vamos a encontrar muchos gránulos. Una médula hiperpoblada, por eso se llama hiperplástica. Y megacariocítica, vamos a encontrar unos trombocitos, pero unos trombocitos medios anómalos, ¿no? La confirmación diagnóstico de una LMC hoy por hoy es mediante la detección del cromosoma Filadelfia o del gen del BCR-ABL. Esto lo podemos encontrar mediante técnicas de citogenéticas, mediante un cariotipo, o lo podemos encontrar también mediante un análisis de RT-PCR, que es una reacción en cadena de la polimerasa que me va a servir para detectar el BCR-ABL, exactamente qué tipo de BCR-ABL está produciéndose en esta leucemia mieloide crónica, ¿no? Obviamente, también lo pueden encontrar mediante FISH, pero hoy por hoy lo encuentro ya sea por un cariotipo normal, una técnica de citogenética en la que se evalúan los cromosomas y vamos a ver al cromosoma 22 más chiquitito de lo normal, ¿no? Y también mediante análisis de PCR, real time, ¿no? Que me ayuda a detectar exactamente la oncoproteína y cuantificarla. Entonces, cuando nosotros hablamos de una leucemia en tipo LMC, hablamos de una fase crónica, hablamos de una fase acelerada, y esto les digo, ya actualmente no se llama acelerada, sino se llama fase crónica de alto riesgo. Y una fase blástica o fase de transformación a leucemia aguda. Esa es la fase en la que de ser crónica ya se transforma a una aguda, cuando no está recibiendo tratamiento, tal vez el paciente ha tenido una mala experiencia con los TKIs, mala adherencia, que hace que la enfermedad se transforme a una fase aguda que es sumamente mortal, ¿no? ¿Cuál viene a ser el tratamiento de una leucemia mieloide crónica? Puede ser pregunta de examen. Son los inhibidores de tirosina quinasa. La leucemia mieloide crónica, excepto en su fase blástica, es tratada solamente con inhibidores de tirosina quinasa que van a ir justamente a atacar, que van a atacar ese gen, ese cromosoma Filadelfia. ¿Ya? Ese cromosoma Filadelfia va a disminuir la proliferación de las células mediante el bloqueo de la acción que provoca a nivel intracelular tener el gen del BCR-ABL. ¿Ok? Entonces, a la cabeza tenemos el imatinib, el dasatinib, el nilotinib, el ponatinib, tenemos TKIs de primera, segunda y tercera generación actualmente. La quimioterapia queda reservada a las fases blásticas, ¿ya? Yo no trato una LMC en fase crónica con quimioterapia, lo trato con inhibidores de tirosina quinasa. En algunos casos, cuando estos pacientes hacen una fase de transformación o debutan en crisis blástica, tendremos que ofrecerles a la primera remisión el trasplante de médula ósea. Muy bien. Siempre recordar que yo puedo hacer diagnóstico de las diferentes fases de acuerdo a diferentes entidades que han regulado. Principalmente nosotros en el ámbito práctico trabajamos mucho con la clasificación de la WHO, ¿no? Cuando decimos que es una fase crónica per se, la fase crónica es cuando tengo, ¿ya? Leucocitosis sí, y en la médula ósea lo que yo voy a tener es un recuento de blastos y promielocitos menor del 10%. Esto es pivotal, ¿ya? Ahora, una fase acelerada o ahora llamada fase de crónica de alto riesgo, voy a tener un recuento mayor al 10% de blastos en sangre periférica o médula ósea, ¿no? En sangre periférica o médula ósea. ¿Y cuando hablaré de una fase ya aguda, mayor de 20% de blastos en sangre periférica o médula ósea? ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a depender que una fase sea más que la otra? En base a la cantidad de blastos, acordarse eso. El otro tipo de leucemia, ya yéndonos, hemos hablado de la mieloide crónica, ahora hablemos de la otra estirpe, que es la linfoide crónica. Las leucemias linfáticas crónicas o linfoide crónica es una neoplasia monoclonal de linfocitos B. La mieloide de la célula mieloide, ¿no? Y esta van a ser de los linfocitos, que van a llevar a un linfocito incompetente, ¿no? Que
se va a ir acumulando. ¿Por qué? Porque vive más, pero es un linfocito tonto, por así decirlo, ¿no? Doctora, ¿y por qué? Porque se prolifera, 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 pero no cumple su función de producir anticuerpos, el paciente se infecta y finalmente pues hace de que el paciente también vaya a un deterioro de la parte mieloide. Muy bien. ¿Y cómo es que esta leucemia linfática crónica finalmente pues hace de que la célula superviva y prolifere mediante la activación o señalización del receptor de célula B? Disculpen, chicos. Ya. Listo. Entonces, mediante la activación del receptor del BCR, imagínense un linfocito B. En el linfocito B hay receptores, diferentes receptores. Uno de los pivotales para gatillar señales abajo intracelulares para que el linfocito se vaya desarrollando e inclusive se diferencie, porque tenemos diferentes fases linfocitarias. Acuérdense lo que, no sé si les expliqué la última clase, ¿ya? Mediante la activación del BCR es que ese linfocito vive tranquilo. Pero ¿qué pasa? Por algún motivo, ese receptor puede aumentar la señalización mediante la activación de diferentes sinasas que vienen a ser proteínas, ¿no? Como la proteína de Bruton, el SAC70, ¿no? Que van a estimular a ese BCR a estarse estimulando constantemente, mandar señales hacia abajo intracelular para que siga viviendo, no muera y prolifere. ¿Ok? Ese es el mecanismo. La leucemia linfática crónica constituye en torno al 25% de todas las leucemias. Es la forma más frecuente de leucemia crónica en los países occidentales y leucemia en ancianos. Entonces, si yo tengo un anciano que viene con una proliferación, viene con una leucocitosis, y tú, es una LMC, espérate, ve la fórmula. Hay principalmente linfocitos atípicos o células linfoides neoplásicas, probablemente sea una LLC. Y más si este paciente tiene más de 70 años. ¿Ok? Entonces, la etiopatogenia es debida a que en la célula B en algún momento, pues, tiene alguna alteración a nivel del BCR, ¿no? ¿Cómo yo voy a detectar a este linfocito B patológico o atípico? Vamos a tener tinciones por inmunistoquímica que nos va a ayudar a detectar si este es un linfocito aberrante, porque yo también puedo tener linfocitos atípicos que aparecen, por ejemplo, tengo una infección severísima y hay una linfocitosis, por ejemplo, pacientes con VIH pueden tener linfocitosis, ¿no? En algún momento de la enfermedad, porque también hacen linfopenia, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿cómo es que vamos a detectar a este linfocito B de la LLC? ¿No? Sus siglas son LLC. Mediante la tinción a nivel de la membrana, ¿no? Van a expresarse de 5, ¿no? Y van a expresar también, pueden también expresarse de 23. Muy bien. Entonces, si yo hablo de leucemia linfática crónica, me imagino un paciente adulto mayor, ¿ok? Que va a ser diagnosticado casualmente. ¿Por qué casualmente? Porque es una leucemia que no suele dar problemas, si no es hasta que la proliferación es tan abundante que la sangre se espesa mucho o ya inhibe la formación de los otros componentes como los eritrocitos y las plaquetas. Entonces, cuando ya empieza a haber plaquetopenia, empieza a haber anemia, es ahí donde se hace sintomática. Antes de eso, el paciente puede estar tranquilo, inclusive años. Entonces, muchas veces en estudios prequirúrgicos, el cirujano le envía un hemograma pues, y encuentra una linfocitosis y le envía hematología. Y estamos frente a un LC, a un LLC. Es por eso que la mayoría son diagnosticados en forma casual, ¿no? Y de los que son diagnosticados, solamente un porcentaje, las dos terceras partes, podrán requerir algún tratamiento, ¿no? Pero es una leucemia indolente, no se cura. Ya los objetivos del tratamiento básicamente son calmar la sintomatología, llevarlo a la remisión tal vez, pero cuando ese tipo de leucemia
es bien controlada, el paciente puede estar tranquilo y hacer sus actividades, ¿ya? Sí hay formas agresivas, formas que no van respondiendo al tratamiento y en ellos tenemos que recurrir a ciertas alternativas más sofisticadas que inclusive puede ser el trasplante de médula ósea, ¿no? Entonces, para el diagnóstico nosotros vamos a ver una leucocitosis con una linfocitosis absoluta, ¿no? De pequeño tamaño y morfología normal. Acuérdense eso, de esto, por favor. Vamos a tener una leucocitosis con una linfocitosis, pero de linfocitos pequeños. Cuando nosotros vamos desarrollando la hematopoiesis, nosotros nos damos cuenta que dentro de la hematopoiesis, las células más inmaduras son células grandes, las células más maduras que son pequeñas. Por tanto, ¿qué tipo de leucemia es esa? Es una leucemia de célula pequeña, es una leucemia linfática crónica de célula pequeña. ¿Por qué? Porque afecta ya la fase madurativa casi final de los linfocitos. ¿Ya? ¿Qué hemos encontrado en un frotis de sangre periférica? La presencia de las manchas de Grünberg o sombras nucleares, ¿no? En el núcleo, al costadito, ahí rodeando el núcleo, unas sombritas que van a ser generadas por la ruptura de las células leucémicas, ¿ya? De células frágiles. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Vamos a tener un recuento de linfocitos pequeños maduros superior o igual a 5.000 por microlitro. Eso es un criterio, ¿no? La expresión de CD19, CD5, como les comenté, CD23. CD19 es un marcador de célula B. CD5, CD23, si yo encuentro esto en esta célula patológica, entonces estamos frente a un LLC muy probablemente, porque no es no es la única leucemia o no es el único leucemia linfoma que afecta a las personas, o sea, no es la única patología. Entonces, cuando veamos una leucemia de célula pequeña, madura, un diagnóstico diferencial va a ser la leucemia linfática crónica, pero también ahí tenemos la leucemia o, por ejemplo, un linfoma de la zona marginal transformado, tenemos un linfoma folicular que también puede ser que también puede leucemizarse, ¿ok? Entonces, estos son los marcadores que nos van a servir, para finalmente llegar al diagnóstico. Cuando yo tengo un paciente con leucemia linfática crónica, además tengo que estudiarlo genéticamente porque me va a hablar del riesgo, ¿no? Y lo más usual es estudiar la deleción del 17P, y que me dice que esa leucemia se va a hacer de mal pronóstico y probablemente sea refractario a tratamientos convencionales, la deleción del 13Q, que en este caso nos va a dar buen pronóstico. Mal pronóstico, 17P, buen pronóstico, deleción del 13Q, deleción del 11Q, mal pronóstico. Y acá la, eh, la mutación de la cadena pesada de la inmunoglobulina, tener la mutación, escúcheme, tener la mutación de la cadena pesada de la inmunoglobulina me va a dar buen pronóstico. Si no la tengo mutado, es mal pronóstico. Qué raro, ¿no? Eso siempre a mí me llamó la atención desde residente. O sea, la ausencia de la mutación me da buen pronóstico. En cambio, tener la mutación de la cadena pesada de la inmunoglobulina es de buen pronóstico. Cositas que siempre van a ir cambiando, ¿no? Entonces, como les dije, una leucemia linfática crónica en su espectro de leucemia, porque esta enfermedad puede afectar los ganglios y cuando tendremos los ganglios va a ser leucemia linfoma. No lo quiero confundir más, pero es complejo realmente. Pero estamos hablando de la fase leucémica. Primero, la mayoría van a ser asintomáticos, ¿no? Asintomáticos, los CLL indolentes. Luego se pueden tornar sintomáticos en el que requieran algún tipo de tratamiento, ¿no? También vamos a tener los CLL refractarios que les da tratamiento y carambas no, o los que recaen luego de un tratamiento cuando han tenido criterios para tratarlo, ¿no? Y vamos a tener una forma peculiar en el que el 10 a 15% de los pacientes, ya sean en el escenario de refractariedad o relaxo, pueden presentar una transformación a un linfoma de alto grado. El CLL es una leucemia, un linfoma de bajo grado, que puede transformarse hacia una fase agresiva, que es la transformación de Richter, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje que pueden irse a un síndrome de Richter o una transformación de Richter? El 10 al 15%.
Cuando tengo una leucemia linfática crónica, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estadificarlo mediante los criterios de Ray y Binet. Acordarse eso. Ray 0, buena sobrevida, cuando el paciente solamente va a tener linfocitosis, va a tener una alteración hematológica bastante suavecita, por así decirlo, ¿no? Buen pronóstico. Pero si yo tengo un RAI 3, 4, RAI 3 cuando hay anemia y RAI 4 cuando yo tengo plaquetopenia, estos son alto riesgo con sobrevidas ah, muy acortadas, ¿ya? Y requieren un tratamiento inmediato. Eso es más, son criterios de tratamiento. El tratamiento solamente se va a dar en aquellos pacientes que tienen síntomas. Doctora, ¿qué cosa quiere decir eso? Si tiene una linfocitosis, pero el paciente está sintomático, no es criterio de tratamiento. Pero si la linfocitosis crece o se duplica o aumenta más del 50% en un periodo de 6 meses o 3 meses, caramba, lo requiero tratar. Si no, no. Si hay ganglios, ¿es criterio de tratamiento? No necesariamente. Si son ganglios pequeños, no pasa nada, lo puedes observar. Muy, muy importantes son los criterios de tratamiento para un LLC. Si hay anemia, plaquetopenia, eso ya es criterio de tratamiento. ¿Ya? Entonces, ¿podemos vigilarlo? Sí, a un grupo. ¿Cuáles vienen a ser los criterios de tratamiento? Evidencia de enfermedad medular progresiva, que significa que va a haber anemia y trombocitopenia. Los RAI 3 y los RAI 4 van a ser tratados. La esplenomegalia también progresiva y sintomática es un criterio de tratamiento. Si el vaso está grande de por sí, es un criterio, no. Mientras que sea una esplenomegalia tolerable, no hay ningún problema. Las adenopatías que sean masivas, adenopatías pequeñas no son criterios de tratamiento. La linfocitosis progresiva, que es lo que le venía diciendo, ¿no? Muy bien. La anemia autoinmunitaria o la trombocitopenia que responde pobremente a corticoides. O sea, dentro de la LDC para neoplásicamente podemos tener una anemia hemolítica. Si esa anemia hemolítica la tratamos con corticoides, genial, puede, no pasa nada, si no hay otro criterio de tratamiento. Pero carambas, no responde a corticoide, mejor darle tratamiento sistémico para el LLC. Hoy por hoy, cuando requieren tratamiento sistémico, aunque esto ya es del siglo pasado, pero lo seguimos haciendo en la parte pública, es la quimioterapia. Principalmente a pacientes menores de 65 años, el esquema basado en fludarabina, ciclofosfamida, rituximab, viene a ser uno de los tratamientos estándar, bueno, que fueron estándar hace más de 15, 20 años. Hoy por hoy el tratamiento pivotal viene a ser terapia dirigida, ¿no? Como ibrutinib, monoterapia o ibrutinib asociado a rituximab, y actualmente tenemos otros tipos de TKIs, en este caso ibrutinib es un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton, ¿ya? Que es uno de los activadores del BCR, ¿ok? Que es uno de los activadores del receptor de células B. Ya les hablé anteriormente. Entonces, Brutinib. Actualmente tenemos acalabrutinib, zanabrutinib, ya tenemos un espectro de BTKs aprobados para los pacientes, uno mejor que el otro siempre. ¿Cuál es el problema con estos inhibidores de BTK? Las toxicidades cardiológicas, por lo que al paciente, si es que tenemos un paciente cardiológico con una enfermedad devenida de que el corazón va mal, tienes que monitorizarlo muy estrechamente, pero tiene muy buenas tasas de respuesta a los BTKs, estos pacientes con LLC. Otra opción con terapia finita tenemos al venetoclax y también tenemos los anti-CD20, que es el rituximab, o el obinutuzumab, que va asociado a venetoclax. Hablar de LLC hoy por hoy es toda una maraña de medicamentos nuevos y realmente esto es lo más básico, ¿no? Y es lo que le decía, ¿no? Tenemos muchos tratamientos nuevos que van a ir a diferentes targets y Brutinib, pero hoy por hoy tenemos nuevos inhibidores de BTK. Miren, acá está el BTK. Tenemos a los anti-CD20 como Vinutuximab, tenemos a los anti-BCL2 como Venetoclax y podemos tener muchos tratamientos más. Vamos a las leucemias agudas. La leucemia aguda es el otro espectro, es las leucemias que son de rápida instauración, mucha sintomatología, paciente viene en muy mal estado, anémico, plaquetopénico total, muy sintomático y esto en un periodo de tiempo muy corto. El tiempo de enfermedad de las leucemias agudas son de 2 a 3 semanas, no más, porque si no se mueren en el interín. Vamos a tener dos tipos de leucemias principales, las leucemias mieloides y las leucemias linfoides. ¿Tenemos otro tipo de leucemias? También. ¿Ya? Pero esas son las dos principales. Cuando nosotros vemos la afectación o la incidencia de las leucemias de acuerdo a la edad,
En general, las leucemias crónicas, ¿no? Las leucemias crónicas, pues, van a afectar a mayor edad, ¿no? A mayor edad. Ahora, si nosotros queremos juntar cuáles son las leucemias que afectan más al grupo etario adulto mayor, son las leucemias linfáticas crónicas y las leucemias, hablando de las agudas, las leucemias mieloides crónicas. Entonces, hablando de lo agudo ahorita, porque ya pasamos la fase de lo crónico. ¿Cuáles son las leucemias en el adulto mayor? Agudas, la leucemia mieloide aguda. Y en pacientes jóvenes, principalmente tenemos las leucemias linfoblásticas. Entonces, la LMA, la leucemia mieloide aguda, es una enfermedad que suele afectar más a pacientes mayores, pero caramba, en nuestra realidad, yo al menos que vivo de este tipo de neoplasias, lo veo a cualquier edad, pero principalmente a partir de los 30 años. Exactamente a mayores de 35 años estamos viendo. Y es más incidente a partir de los 60, definitivamente la leucemia LMA. Si yo veo a un paciente de 65 años con blastos, probablemente de cada 10, 9 son mieloides y una será linfoide, ¿no? En cambio, las leucemias linfoblásticas agudas afectan mucho más a los niños y adolescentes, la población haya, que son los adultos jóvenes, adult young, adult young, eso significa haya, ¿ya? Entonces, en grupos muy pediátricos. El oncólogo pediatra suele haber un montón y nosotros en la parte de los adolescentes, la mayoría son leucemias linfoblásticas. De cada 10 en población adolescente, 9 serán leucemias linfoblásticas agudas y una mieloide. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones de la leucemia mieloide aguda? No va a haber neutropenia, ya que es mucho más incidente el tema de la neutropenia comparado con las fases crónicas. La neutropenia, la fiebre, las infecciones es lo que va a llevar al paciente a un deterioro rápido y progresivo y a un fallecimiento. La anemia, la trombocitopenia, la hemorragia, y realmente los blastos pueden atacar cualquier parte del organismo porque están en la sangre y se van a los ganglios, al hígado, al vaso, genera inflamación de encías, pueden depositarse en las encías, pueden afectar el sistema nervioso, pueden afectar la piel, los testículos, realmente los blastos se van a donde quieren. ¿Cómo se diagnostica? Obviamente tenemos que hacer un estudio medular, ¿no? Que nos va a permitir saber el las características morfológicas de esa leucemia y nos va, mediante estudios de citometría de flujo en esta maquinita, vamos a poder determinar qué estirpes son, si son linfoides o son mieloides. ¿En base a qué, doctora? A marcadores de célula linfoide, marcadores de célula mieloide. Y también, obviamente, yo tengo que hacer un estudio genético. Hoy por hoy, la leucemia no está completamente diagnosticada, sino hecho el estudio genético. ¿Ya? Finalmente, cuando digo que un paciente tiene leucemia aguda, y acá va a variar, porque ya hablando de la especialidad, no podemos restringirnos a decir que más de 20% de blastos. A hoy por hoy hay leucemias que si tienen alteraciones a nivel genético como el TP53 y tengo más de 10% de blastos, esto ya es una leucemia, ¿no? Pero en general por años, nosotros y las recomendaciones, los consensos han sido que encontremos más de 20% de blastos en la médula ósea. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente con leucemia aguda, necesita un ingreso urgente a una unidad de oncohematología que pueda ayudar al soporte transfusional, a la cobertura antibiótica y al inicio del tratamiento inmediato, ¿no? Debemos completar estudios, la evaluación medular, imágenes para ver que este paciente no esté infectado, tenga compromiso por la misma enfermedad, ya sea en los ganglios, en el vaso, ¿no? Porque como ya hemos dicho, puede afectar todos estos órganos. Un ecocardiograma, ¿por qué? Porque lamentablemente todo el tratamiento que se le va a dar a las leucemias va a golpear el corazón, definitivamente, y lo va a hacer, lo hace. Ya muchas veces tenemos pacientes que lo hemos curado de la leucemia, pero que le hemos condicionado una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y que finalmente muchas veces deteriora la calidad de vida y hasta puede fallecer por un evento secundario, ¿no? Y muchas de las leucemias, principalmente las linfoblásticas, hacemos estudio de líquido cefalorraquídeo para saber si la enfermedad no se ha ido también al cerebro. Y nosotros arrancamos el tratamiento, es una condición de emergencia, ¿no? Entonces, dentro del estirpe mieloide vamos a tener a todas las neoplasias mieloproliferativas, ¿no? Estas neoplasias mieloproliferativas
¿ok? Van a, vamos a tener ahí a las leucemias mieloides agudas, que pueden venir de una neoplasia mieloproliferativa, o los síndromes mielodisplásicos que pueden dar a una leucemia mieloide aguda. Como también podemos tener una leucemia mieloide aguda de la nada, o sea, que de un momento a otro tu célula pues decidió mutar. Pero como les dije, la leucemia mieloide aguda, ¿de dónde viene? De pacientes principalmente adultos mayores y generalmente en los adultos mayores la célula se va cambiando, ¿no? Entonces podemos tener una primero displasia, luego mielodisplasia y luego llevar una leucemia mieloide aguda. Tenemos dos espectros, ¿no? Las leucemias secundarias, mieloides secundarias y las leucemias primarias. ¿Cuál es la diferencia? Y acá, sí, no, o sea, la verdad que las leucemias mieloides secundarias son de muy mal pronóstico. Si son primarias, podemos tener un grupo de buen pronóstico. No todas son malas. Hay algunas que podemos curar. Y es por eso que hoy por hoy existe la oncohematología, porque tenemos pacientes con leucemia mieloide aguda que sí podemos curar, ¿no? Y bueno, la etiopatogenia de la leucemia mieloide realmente es desconocida, ¿ya? Hay factores individuales que se han asociado a la leucemia mieloide aguda, como es la inestabilidad cromosómica en el síndrome de Down, tratamientos previos con quimioterapia y radioterapia. Yo veo bastante de esto porque trabajo en el INEM y muchos pacientes que han recibido tratamiento por cáncer de mama al final hacen un mielodisplásico y luego viran a una LMA, ¿no? Son las famosas leucemias secundarias. Y bueno, la misma evolución de enfermedades hematológicas como los síndromes mieloproliferativos crónicos y los síndromes mielodisplásicos. Doctora, ¿hay factores medioambientales? Definitivamente sí, las radiaciones ionizantes. Recuerda que luego de la explosión de las bombas eh, atómicas en Hiroshima y Nagasaki, pues se vieron muchos casos de leucemia, ¿ya? Porque dañan el ADN, así como de otras neoplasias, pero se incrementó muy importantemente la cifra de leucemia. Cuando nosotros estudiamos la leucemia mieloide aguda, tenemos que analizar el subtipo. Leucemia mieloide aguda queda como decir papas. ¿Qué tipo será? Antiguamente trabajábamos mucho morfológicamente porque no teníamos los estudios genéticos y nos ayudaba mucho. La patología era sigue siendo la más enriquecedora, pero hasta ahí llegábamos, ¿no? A hacer una correlación clínica con la parte patológica. Teníamos, de acuerdo a la WHO, la famosa clasificación FAC, ¿no? Y luego, primero la clasificación FAC y luego la clasificación de la WHO. Ambas, pues, dividían a las leucemias en diferentes subtipos, desde el M0 hasta el M7, ¿no? Cada una con sus características, desde una célula nada diferenciada, medianamente diferenciada, la promielocítica, la monoblástica, la monocítica, la eritroblástica, ¿no? Y la basofílica. Entonces, esto cada cierto tiempo se va cambiando la clasificación. Y esta es la clasificación de la WHO del 2022, en el que la leucemia mieloide aguda pues va a ser clasificada de acuerdo a las alteraciones genéticas definidas. Hoy por hoy, para decir que un paciente tiene leucemia, no solamente es el recuento de ver blastos, tal vez yo no los pueda ver, pero puede encontrar alguna alteración. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una alteración hematológica, tal vez sin evidencia de blastos, pero con un RUN X1, eso ya es diagnóstico de leucemia. Si tengo un PLM rara, eso ya es diagnóstico de una leucemia promielocítica, ¿no? Tenemos un buen grupo que van a ser definidos genéticamente porque se ha encontrado la alteración en específico, ¿no? Y también tenemos otro tipo de clasificación como la clasificación principalmente morfológica. El riesgo. Una vez que yo digo que un paciente tiene una leucemia, tengo que clasificar el riesgo. No, esto ya es cuestión de especialidad. Una vez que yo diga el riesgo, voy a darle un pronóstico. Cada riesgo se diferencia porque van a tener sobrevida diferenciada. Favorable va a vivir bien. Intermedio no mucho y adverso definitivamente es de muy mal pronóstico y los pacientes tendrían que ir a un trasplante sí o sí de médula ósea. Entonces, hoy por hoy la leucemia mieloide ya no es solamente decir leucemia mieloide megacarioblástica, leucemia mieloide eritroblástica, promielocítica, no, ya, yo tengo que dividirlo genéticamente. Es un espectro de alteraciones genéticas. Se sigue estudiando cada día cuál es el impacto de estas alteraciones y cómo se evalúan también concurrentemente.
Pero en general, estas alteraciones genéticas, hay un grupo de genios que se han sentado y han clasificado la leucemia de acuerdo a las características genéticas, ¿no? En base a estudios, obviamente, porque esto no nace de la nada. Donde, gracias a Dios, la mayoría van a ser favorables, 45%, de riesgo adverso van a ser 34%, y va a haber un grupo de intermedio en la que no encontramos alguna alteración genética que lo englobe como tal, ¿no? Ya sea de alto o de bajo riesgo. Como les decía, van a tener sobrevidas diferenciadas, las de buen pronóstico van a tener sobrevidas muy buenas, mientras que, y tasa de respuestas muy buenas, mientras que los de mal pronóstico, como por ejemplo las alteraciones del TP53 para la leucemia son de muy mal pronóstico, sus tasas de respuestas van a ser bastante bajas, luego del tratamiento con quimioterapia, ¿no? Entonces, para hacer el tratamiento inicial, yo tengo que caracterizar la enfermedad bien. Yo no voy a proponer un tratamiento a un paciente en forma óptima si es que yo no sé cuál es la biología de esa enfermedad, cuáles son las alteraciones genéticas, ¿no? ¿Qué comorbilidades tiene el paciente para proponer quimioterapia? ¿Cuál va a ser el impacto esperado por ese tratamiento? ¿Lo va a curar? ¿No lo va a curar? ¿Cuáles son las tasas de recaída? Y principalmente es valorar la tolerancia al tratamiento. Si bien es cierto, es un paciente que tiene una leucemia que lo puede matar, pues el tratamiento también lo podría matar, ¿no? Entonces hay que valorar mucho eso, y eso ya viene de la especialidad, el análisis. Y bueno, el tratamiento de la leucemia es un tratamiento bastante complejo. Yo le doy la quimio y ahí no para el tratamiento, sino todas las complicaciones que vamos a manejar posteriormente, como la neutropenia, la pancitopenia y entre otras toxicidades orgánicas que debemos saber manejar en el paciente con leucemia. El objetivo es llevar a una remisión primero morfológica con menos de 5% de blastos en la médula ósea al final del tratamiento. Y esto al final, ya digo, después de varios días, 28, 30 días, porque el paciente luego de la quimioterapia pues hace una aplasia, un golpe muy severo, complicaciones que inclusive pueden llevarlo a la muerte, para finalmente, una vez que se han vencido los blastos, comienza a proliferar las células buenas y observamos esa respuesta, ¿no? Sí hay que dar tratamiento muy intensivo, la quimioterapia es a la cabeza, la poliquimioterapia, ya principalmente en pacientes jóvenes, pacientes mayores de 65 años, de acuerdo al estatus performance, vamos a tener que valorar un tratamiento de menor intensidad, ¿no? Sí podemos hablar de un tratamiento curativo en leucemia mieloide aguda, sí lo podemos hablar. ¿En quiénes? En aquellos que tienen un bajo riesgo y que reciben una terapia de inducción y logren una remisión completa. Esos son los pacientes que probablemente puedan curarse en algún momento, pero hay que tener en cuenta que la remisión, es decir, el blanqueo de los blastos, no significa cura. Significa de que hemos logrado un primer step, una respuesta. Y tenemos que mantenerla. Y para esto ya hay estudios que se han cursado durante años y que más o menos nosotros sabemos cómo llevar a un paciente a una curación si es que está dentro del grupo favorable. La leucemia promielocítica aguda es una emergencia hematológica hoy por hoy, pero es una de las leucemias que más se cura. Es el más mortal al debut por la alteración en la coagulación, en la aplasia, si ustedes supieran lo tenebroso que es esta leucemia promielocítica, porque el paciente te sangra bastante. La leucemia que te ha sangrado probablemente sea promielocítica hasta demostrar lo contrario. Entonces acá es una urgencia hemato-oncológica porque el paciente requiere tratamiento de inmediato. ¿Y en base a qué? En base a la tetrinoína o el famoso ATRA, que ayuda a la diferenciación del promielocito. Es un promielocito cautivado ahí. Este promielocito tiene que madurar para volverse en un neutrófilo normal, común y silvestre, que haga su función en nuestra sangre, ¿no? Entonces, acá el tratamiento es principalmente basado en tetrinoína más menos quimioterapia o el trióxido de arsénico, que no lo tenemos en el país. Lo bueno es que la mayoría de estos pacientes, así sean de alto riesgo, se logran curar. Finalmente, la leucemia linfoblástica aguda, como les dije, es una de las neoplasias que suele afectar más a la población joven, ¿no? A los jovencitos, ¿ya? Y bueno, déjenme decirle, mientras más joven sea el paciente, la sobrevida también va a ser mejor. Eh, Se va a asociar a ciertas, o sea, se va a encontrar más frecuentemente en ciertas condiciones genéticas como el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, la anemia de Fanconi, la ataxia telangiectasia, entre otras, ¿no? Entre otras. Entonces, en la población joven se puede presentar hasta un 80%, en la población adulta va a representar el 20% de las leucemias,
¿no? Los síntomas es de la aplasia. Yo clínicamente diagnosticar y diferenciar entre una linfoblástica y mieloblástica, eso principalmente la edad sería un punto, la esplenomegalia podría ser otro punto, pero realmente las dos leucemias agudas son las que causan más aplasia, ¿no? Y finalmente llevaremos a un proceso diagnóstico con el estudio medular. También se asocia a alteraciones genéticas, dentro de ellos el BCR-ABL, el ETBR-X1, podemos tener también alteraciones cromosómicas como hiperploidías y ploidiploidías, ¿no? Al igual que la leucemia mieloide aguda, nosotros tenemos que diferenciarlo según el riesgo. Y ahí viene otra cuestión. ¿Qué denominas tú en leucemia linfoblástica, un alto riesgo, un bajo riesgo? La verdad que hoy por hoy es un desafío aún, pero lo que sí puedo decirles es que hay alteraciones como el BCR-ABL que confiere mal pronóstico hoy por hoy, un recuento de leucocitos muy abundante, mayor de 30.000 para una linfoblástica B y mayor de 100.000 en una T, la enfermedad mínima residual, es decir, aquel paciente que le diste tratamiento y no consigue una respuesta completa, es el principal factor pronóstico y que nos va a decir a nosotros que este paciente requiere un tratamiento intensivo como un trasplante de médula ósea. Entonces, el tratamiento de una linfoblástica, al igual que la mieloide, requiere una terapia de inducción luego de un proceso diagnóstico, ¿no? Esa quimioterapia de inducción es prolongada. Las quimioterapias de inducción en leucemia linfoblástica son de acuerdo a protocolos. Tenemos el protocolo español, tenemos el protocolo estadounidense, tenemos el protocolo suizo, el protocolo ENISIN. Nosotros en el Perú, ¿qué hacemos? El grupo del niño trabaja con el protocolo PTEMA, el protocolo español. Nosotros trabajamos en el INEC con el protocolo CALGB 10403 porque es un protocolo que se nos adapta. Todos los protocolos tienen más, por ahí van en tasas de respuesta, son muy buenos porque combinan las mismas drogas. Tal vez en un poquito diferente, pero combinan las mismas drogas. Acá lo importante es la terapia de inducción, sí, pero lo más importante es que si yo sé que ese paciente tiene factores de alto riesgo y necesita un trasplante, es llevarlo a un trasplante de médula ósea halogénico lo más pronto posible. Esa es la clave del tratamiento. Lamentablemente va a haber un grupo que nunca va a responder a quimio, que van a ser el grupo refractario y que lamentablemente van a tener sobrevidas muy bajas, así tú lo lleves a un trasplante de médula ósea. ¿Ok? Ese grupo, hoy por hoy, en el mundo ya no se le está estilando dar tratamiento dirigido, tratamiento con inmunoterapia, tratamiento con T-cell therapy, que en algún momento ustedes lo escucharán. Y es que, doctores, lamentablemente la oncología que estamos haciendo hoy por hoy, si bien es cierto, se están ingresando nuevas drogas, pero es la oncología en la práctica pública de hace más de 20 años. En el mundo, ahorita es terapia celular para la oncología, pero bueno, no vamos a hablar de eso porque no es nuestra realidad. Y bueno, como les dije, el tratamiento dirigido que van a ir contra los marcadores de membrana como CD20, CD19, CD22, tenemos muchas cosas. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Que el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda es con quimio, más menos inmunoterapia hoy por hoy. Listo, pensé que nunca iba a terminar. Preguntas. Doctores, hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se lo escucho. Preguntas. Entonces yo hago, ¿cuáles son los dos tipos de leucemia más frecuentes? Ya. La leucemia crónica linfoidea. Ya. Las leucemias se van a dividir en agudas y crónicas. Dentro de las crónicas, ¿cuáles son las más comunes? La linfoidea. Linfoidea Y y la